Hola, ¿cómo están? Gracias por estar junto a nosotros nuevamente. Se recordarán ustedes, cerca de 1 millón de personas en las calles, en Río, en Sao Paulo, muchísima gente protestando. Se escuchó algo así como no necesitamos al Papa sino al dinero, un solo profesor vale más que Neymar, o queremos hospitales o escuelas estándar FIFA, haciendo ahí una alusión con la Copa Confederaciones que se jugaba. Para eso estamos analizando y estamos junto a Ione y Eliada. Espero haberlo pronunciado bien. Ella es brasileña, habla portugués, pero habla muy bien también español. Y ella es vicepresidenta de la Fundación Perseu Abramo, licenciada en Geografía y además es maestra y doctora en Geografía Humana de la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es vicepresidenta de la Fundación Perseu, como decía, integrante del Partido de los Trabajadores. Eso es muy importante porque es el partido de la presidenta Dilma Rousseff, también de Lula da Silva. Y además de todo está invitada aquí por Chile 21 en la Fundación. Luego de esa larga introducción, bienvenida a CNN Chile. Muchas gracias. Un gusto estar acá y poder hablar con los hermanos chilenos sobre la situación brasileña. Bueno, vamos a comentar yo algunas frases de las que decían los manifestantes, un poco los eslogan, los más conocidos, y que en el fondo cautivaron a muchos chilenos y dijeron, mira, estamos en presencia de un movimiento social fuerte, el más grande de los últimos 21 años, se dijo en Brasil. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué en este minuto? Y si es Brasil, a lo mejor un ejemplo para todos. Esta es una pregunta importante, porque para muchos causó una sorpresa lo que pasó en Brasil. Pero para nosotros, que ya veníamos analizando la situación política brasileña, aunque no pudiéramos prever que 1 millón de personas iban a las calles, había algunos problemas que no estaban siendo enfrentados adecuadamente. Usted dice para nosotros. Cuando habla de nosotros, ¿habla también de la gente del gobierno? Hablo de la gente del gobierno, hablo de la gente del partido, hablo de las personas de la Fundación Perseu Abramo que se reunían para debatir la coyuntura brasileña. Es decir, la presidenta, según usted, no está tan sorprendida. No, yo creo que está sorprendida con la forma, pero evaluando los contenidos, no nos sorprende que el pueblo tenga ido a las calles para exigir lo que ha exigido. Y ahora vamos a la segunda parte de la pregunta, el por qué. Porque también, por ejemplo, muchos manifestantes decían, bueno, esta manifestación es para apoyar a la presidenta de que pueda hacer los cambios que necesita. ¿Se recuerda usted cuando el Congreso no le apoyó en todos los cambios? Otros dicen, no, vamos en contra de la presidenta porque el Partido de los Trabajadores está reconocido también por corrupción, también por caer un poco en lo que cae la política brasileña en los últimos tiempos. Entonces, vuelvo a insistir, ¿por qué? Entonces, la primera cosa es que es importante señalar es que las manifestaciones no eran homogéneas, eran muy heterogéneas. Entonces había gente reivindicando variadas cosas. Pero lo que es importante son las causas. Podemos decir que en Brasil en los últimos 10 años hubo cambios muy importantes. Y lo digo muy tranquilamente porque los números lo muestran. ¿Eran buenos los cambios? O por lo menos en números macroeconómicos. Son buenos efectivamente, no solo los macroeconómicos, sino que también los que dicen respecto a las condiciones sociales. Las personas han mejorado su vida y 40 millones de personas han ascendido socialmente. Eso le iba a decir, 40 millones ascendieron socialmente. Exacto. Tenemos también que Brasil se transformó en la 6ª economía del mundo, pero efectivamente hay una gran masa de gente que dice, bueno, ¿y dónde está el Brasil? El que decían hace un rato, estándar FIFA. ¿Dónde está el Brasil de la secta? ¿Dónde está la potencia? Porque yo no la veo. Eso decían algunas personas. Sí, entonces, pero es necesario comprender que lo que pasó es que las personas han conquistado algunos derechos básicos. Entonces, la vida privada, vamos a decir así, ha mejorado. Entonces, las personas estaban comiendo mejor, viviendo mejor en su casa, con más bienes, con su auto, con dinero para viajes, Pero si su vida privada ha mejorado, su vida pública no ha mejorado en la misma proporción. O sea, las cuestiones de los servicios sociales, la educación, la salud, el transporte público, estas cuestiones no estaban atendidas como planteaban las personas. Y es natural, es esto, es ahí que digo que no debería sorprender. Es natural que cuando las personas alcanzan un determinado patamar en sus conquistas, van a querer más. ¿Y se trata entonces, se resuelve el problema solamente con dinero? Decir, bueno, hagamos mejores hospitales, hagamos mejores escuelas. ¿Se resuelve así? Me parece hacer una lectura que también hay un desconecto social que hace ese cargo también, ¿no? Mira, no es una cuestión de dinero, sino una cuestión de
exigir más Estado. Entonces, esto quiero dejar muy claro. Las personas van a las calles. Claro que el proceso es complejo porque las manifestaciones se inician con una pauta específica de lo transporte público. La subida del pasaje. Sí, y es cuando hay una represión violenta de la policía que las personas se solidarizan con el movimiento. Y entonces crece el número de personas en las calles y al mismo tiempo se diversifica las pautas. Ese mismo ejemplo, perdón que lo interrumpa, pero ese mismo ejemplo es el que vimos en la primavera árabe, con muy parecido, el mismo ejemplo que vimos en Turquía con la protesta de un parque. Claro. Hay un hecho puntual que gatilla, que es la mecha, y provoca que la gente se dé cuenta del descontento general que tiene. Esto pasó. Ahora, si pudiéramos resumir lo que las calles nos dijeron, a nosotros, el partido, el gobierno, a todos los que piensan la política brasileña. Dijeron dos cosas. Dijeron que querían más Estado, o sea, más servicios públicos y de calidad. Y rechazaron al mismo tiempo el sistema político brasileño. Un rechazo grande al sistema político brasileño. No era una movimentación en contra de Dilma, era en contra del sistema político y sobre todo en contra del Parlamento. Esto es importante porque estas demandas son exactamente las demandas de nuestro gobierno, del gobierno de Brasil. Lo que pasa es que, ¿por qué el gobierno se sabe que el pueblo quiere más? ¿Por qué el gobierno no ha hecho? No ha hecho porque justamente la correlación de fuerzas en nuestro Congreso, en nuestro Parlamento, lo impide. Y el pueblo ha percibido que el Congreso y el Parlamento brasileño, de la forma como están constituidos, no funcionan. Sí, un argumento a favor de eso era que precisamente era el Congreso el que estaba rodeado en Brasilia, donde más iba la gente y se expresaba su descontento. Y fue precisamente el Congreso el que le impidió a Dilma Rousseff alguna de las reformas que ella intentó proponer. Bastante, claro. Pero también hubo gente del Partido de los Trabajadores que dijeron, que es el partido gubernamental, que dijeron, ojo, no estamos tan de acuerdo en el Congreso. No, lo que pasa es que los congresos tienen una forma muy particular de funcionar. Sí, y muchas veces mismo, y ahora hablo como analista político, mismo los parlamentarios del PT intentan preservar su poder. Nuestros diputados, a los nuestros diputados tampoco les gustó este rechazo que era principalmente a los parlamentarios. En Brasil se dijo rápidamente Asamblea Constituyente. No fueron precisamente las palabras que pronunció Dilma Rousseff, pero fue lo que entendió mucha gente. Exactamente. Y el ejemplo en Chile también es muy patente. Aquí en Chile también hay un movimiento social muy importante que está pidiendo Asamblea Constituyente para lograr saltarse un poco el Congreso. ¿Es ese un camino para usted? Porque también se habló de un plebiscito para reformas políticas, cosa que tampoco está aprobada hasta hoy día, digamos. Entonces, esto es importante aclarar. Nuestra presidenta, luego de las manifestaciones, ha hecho un pronunciamiento en cadena nacional hablando de una asamblea constituyente exclusivamente para hacer los cambios en el sistema político. No era para cambiar la constitución toda, sino para cambiar este tema específico. Fue un proceso constituyente, la palabra textual que dijo. Pero era una asamblea, la idea era esta. Y también ha proponido un plebiscito, o sea, que las personas pudieran opinar sobre los contenidos de la reforma. Lo que pasó es que la reacción en contra de la idea de una constituyente fue muy grande, incluso del Congreso todo, porque claro, era un desprestigio. Política, dice usted, porque de la gente era aplaudida, digamos. Sí, claro, estoy hablando del Congreso, estoy hablando de algunos de los medios, estoy hablando de una campaña diciendo que no es posible hacer la asamblea. Y equivocadamente, en mi opinión, la presidenta ha retirado esta propuesta. Y ha mantenido solamente la propuesta del plebiscito. ¿Entonces la calle es una bomba de tiempo? No, mira que la campaña del plebiscito, acabó de salir una encuesta hecha por el IBOP, que es un instituto independiente importante, apuntando que 85% de la población, 85% es favorable a la reforma política y 78% es favorable al financiamiento público de campaña, que es el principal punto. Entonces, ahora estamos en esto, o sea, la propuesta de plebiscito está en el Congreso, en el mismo Congreso, en lo cual es difícil aprobar los cambios. Rápidamente, ¿no? Porque tenemos unas elecciones muy cercanas. Exactamente, pero las calles, estamos haciendo una campaña de colecta de firmas populares, estamos toda la sociedad civil organizada, la OAB, que es la Organización de los Abogados, para presionar
con el apoyo popular, que estos cambios se verifiquen. Solo una última cosa y se nos va el tiempo, así que le pido que sea muy breve. Esto cree lo que ocurre en Brasil, ¿es espejo para América Latina? En Chile también ha habido procesos similares, lo hemos conversado en la entrevista, también en Colombia y en Europa también, y en América Latina, lo hemos dicho, es patente. ¿Puede ocurrir algo similar en Chile? No, a lo mejor no con la masividad de protestas, pero sí es una opción viable también para reformas políticas que se buscan acá. Entonces, yo creo ¿Ese ejemplo? Yo creo que no es una cuestión de ejemplo, porque hay en todos estos movimientos, estas manifestaciones en ámbito internacional, hay una similitud que se refiere a la forma. Es como si la indignación de la gente se convirtiera y que no necesita partidos políticos, sí, se convirtiera en una acción directa. Exacto. Pero esto es leído hoy como algo absolutamente nuevo. Probablemente porque las redes sociales juegan un papel en esto. Pero no es tan nuevo la idea del pueblo indo a las calles reivindicando ser un sujeto social directamente. Entonces hay esta forma que es similar. Pero los contenidos en cada lugar tienen características muy específicas. Muy específicas. Bueno, Ione Ilíada, muchas gracias por estar junto a nosotros en CNN Chile y compartir este tema tan interesante como ha sido la movilización en Brasil. No, le agradezco más vez y me gustaría tener incluso más tiempo porque es un tema importante y es siempre bueno que conozcan la realidad brasileña, así como para nosotros también es importante conocer la realidad chilena. No, muchas gracias por estar con nosotros y el tema sigue siendo cubierto largamente por CNN Chile. Ustedes los invitamos a seguir, por supuesto, en la sintonía durante todo este fin de semana. Ya vienen muchas más informaciones aquí en CNN Chile.